Listo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Nanda, por estar acá. Vamos viendo que se van sumando más personas. Gracias por este espacio, por darse ese tiempito de estar aquí con nosotros y compartir esta charla tan potente que vamos a tener el día de hoy, Fernanda. Muchas gracias, Jennifer. Un placer conocerte, verte. Habíamos intercambiado unos cuantos mensajes, pero es diferente, ¿no? Platicar. Sí, así es, tal cual. Qué rico verte. Bueno, vamos a empezar este live desde Múltiples Esencias. Para nosotros es una gran alegría tener a Fernanda de Wellbeing Project, ¿ok? Que vamos a hablar ahora de un tema que pocas veces creo que estamos vinculando a algo que viene sucediendo a nivel global, pero cada vez está mucho más cerca de nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre el retrato de bienestar en Latinoamérica y cuál es ese impacto en la economía. Fernanda Martínez, tan maravillosa, aceptó este llamado desde Múltiples Esencias y vamos a ver un poquito de qué va esto, porque a veces puede parecer algo tan lejano, pero está aquí, a la vuelta. Sí, tienes mucha razón. Bueno, pues yo les comparto un poquito de mí y de The Wellbeing Project. Yo estoy basada en una ciudad que se llama León, en México. Y The Wellbeing Project, pues es una organización sin fines de lucro de alcance global, este, que se ha centrado mucho en investigar sobre el bienestar y su impacto en diferentes sectores. Digamos que nuestro fuerte es el sector social, ¿Ya? pero también hemos hecho algunos esfuerzos en el área de inversión de impacto, sobre todo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con el beat. Ujú. Entonces, pues desde esta perspectiva y desde mi posición como Networks Manager del proyecto, pues he tenido la oportunidad de conocer mucha gente de muchos ámbitos distintos y que está interesada, ¿no? En qué es el bienestar, por qué es tan importante y cómo podemos hacer para obtenerlo. Y justo así fue que pude conocer a Múltiples Esencias y creo que desde el inicio hicimos un gran clic Sí. porque vemos cosas de forma muy similar. Este, entonces, pues, no sé, por dónde quisieras comenzar. Primero por el ¿Qué paradigma. quisieras que te platicara? Sí, mira, Ok. primero el paradigma, ¿no? Porque lo que suele pasar es que cuando hablamos de bienestar tendemos, dentro del aspecto organizacional, vamos a decirlo, empresarial, emprendedores, ¿no? Solemos conectarlo con recursos humanos. Pero este salió que ustedes hicieron un estudio junto con el BID, para el BID, que nos demuestra de que es algo que va más allá de recursos humanos, de gestión del talento. Cuéntanos un poquito de este mito, ¿verdad? Que en realidad tenemos que empezar a prestarle atención y muchísima. ¿Cuál es ese indicador que nos está diciendo que es algo que va más allá de recursos humanos? Pues mira, yo creo que lo que hizo que el bienestar saliera digamos que a la pantalla principal y fuera eh, una responsabilidad de toda la organización en lugar de ser solo de recursos humanos, es cuando fue primero considerado como algo subjetivo, Ujú. porque bienestar nunca va a ser lo mismo para mí que para ti, depende de mi historia, de mis vivencias, de mi entorno. Este, y también cuando empezó a ser considerado algo multidimensional. ¿Y con qué me refiero a multidimensional? Me refiero a que tiene diferentes dimensiones que están relacionadas y que además interactúan entre sí. O sea, podemos hablar de bienestar físico, pero también de bienestar mental, pero también de bienestar económico, pero también de bienestar espiritual. Así es. Y así hay teorías del bienestar que ponen hasta 8 dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esta liga de que el bienestar pues es una parte
digamos que mi bienestar en un área también afecta el bienestar en mis otras áreas y empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, los problemas de salud mental podrían tener impacto en los problemas de la salud física. Ujú. Tomó más relevancia, ¿no? Y sobre todo en el área organizacional, en donde se requiere no solamente la mente trabajando, sino el cuerpo y también el espíritu, el propósito, las ganas, el engagement, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si falta, no? ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, por mala administración, por lo que sea que haya sucedido en su familia o en su ritmo de trabajo, empieza a sufrir de estrés crónico y de repente se vuelve hipertensa? Eso tiene un impacto en la organización, ¿no? Y ahí estamos hablando de las diferentes dimensiones del bienestar que están actuando juntas, ¿no? Y puede ser que, por ejemplo, el bienestar económico esté mal y entonces eso causó el estrés crónico, pero también eso causó el estrés físico y así nos vamos en una rueda en donde todo tiene que ver con todo. Y y me preguntabas así de cuál era ese indicador que hace prestarle atención. Pues mira, fíjate que en 2023 la Organización Mundial de la Salud sacó un estudio sobre bienestar en la región y decía que el 22% de las personas en Latinoamérica sufren de problemas mentales y Wow. neurológicos. Y más preocupante es que este 22%, la mayoría son personas que se encuentran en una situación vulnerable o son jóvenes o ambos. O ambos. Y que sí, o sea, y la verdad es que nosotros tendríamos que pensar en mantener a nuestros jóvenes bien, ¿no? Porque Saludable. al Ajá. final, pues, ellos son los que van a vivir más allá de nosotros, ¿no? Así Y es. queremos que triunfen y que florezcan. Entonces, luego se volvió todavía más preocupante porque ese mismo estudio dice que del 60 a 65% de estas personas que ya tienen problemas mentales y neurológicos y necesitan atención, no la reciben. Entonces tenemos más de la mitad de gente que está padeciendo y que no se está atendiendo. Y también ese mismo año, en ese mismo estudio, salía que las cifras de suicidios en el continente se estaban aumentando y principalmente en el género masculino, que llegó a 79%. Wow. Eh, sí, la verdad es que hay una gran diferencia entre cómo los hombres y las mujeres afrontan los problemas y bueno, digamos que esta última medida de suicidio es más común en hombres por mucho que en mujeres. Y creo que lo que me gustaría traer, o por lo que me gustaría traer todas estas cifras al tema de múltiples esencias y la cumbre, es que el desempleo fue considerado una variable importante para este incremento. Entonces, um, y ahorita sí me regreso un poco a lo del desempleo, pero si pensamos, por ejemplo, que en el continente hay 17 millones de empresas que son pequeñas y Ujú. medianas, y que la mayoría de estas empresas surgió como un emprendimiento, también podemos pensar el por qué es tan grande esta Así cifra, es. ¿no? Esa podría ser una pregunta. Y es que yo, pues viviendo no vivo en Perú, vivo en México, pero creo que hay realidades muy Así es. similares en ambos países, puedo pensar que justamente el desempleo o, por ejemplo, la falta de acceso a la educación es digamos que un aliciente o un propulsor de que la solución a esto sean emprendimientos. Sin embargo, pues emprender en América Latina no es una cosa fácil. Así es. Vivimos en un entorno que es constantemente incierto a nivel político y económico, el entorno es cambiante también, vivimos en entornos buca, por llamarlos Así de es. alguna forma, y justamente por eso también la mayoría de los emprendimientos, el 75%, alrededor del 75%, cierra en los 2 primeros años. Así es. Entonces, um, si vemos justamente esta medida de cómo la gente trata de subsistir al emprender, incluso se romantiza esta idea del emprendimiento, vemos que también hay estos trastornos mentales que son desatendidos. Y bueno, si me preguntas, el top 3 de la región es
Número uno, depresión. Segundo, ansiedad. Y tercero, distimia. Y la distimia, no se habla mucho de ella porque se considera también como depresión, pero pues es estos pensamientos pesimistas constantes que se pueden considerar como una depresión leve, pero bueno, tienen su propio nombre. Claro, porque está ahí constante y se hace pues como que ya un hábito y se hace parte de nosotros. Y cuando empezamos a rondar o empieza a rondar ese tipo de pensamientos en la mente, no podemos encontrar alternativas de solución, no surge la creatividad para enfrentar estos problemas y estas situaciones que el entorno buca nos está presentando cada vez de una manera mucho más rápida y que desafía ese equilibrio que nos toca tener y esa asertividad al momento de enfrentar las situaciones. Y esto es algo que también este rato de emprendimientos que digamos que duran fue uno de los puntos que a mí me llamó mucho la atención, porque veía por qué un emprendimiento cae, ¿no? ¿Cuándo es que podemos empezar a trabajar en ecosistemas donde podemos apoyarnos y no por caridad, sino porque ves que puedas contribuir al crecimiento de los emprendimientos que están alrededor tuyo, ¿no? De tu zona de influencia, donde trabajas, y no vernos pues como algo, entes aislados, sino reconocer que estamos trabajando de manera sistémica, vivimos de manera sistémica e interdependiente, porque ahí hay toda una cadena de situaciones que vienen pasando, aconteciendo y que pasamos de ellas, ¿no? Y algo que también viene pasando, por otro lado, las personas que hoy están trabajando en una empresa o para un lugar, y así sea un emprendimiento, también se va notando de que están más agotadas, más cansadas, con su trabajo, de su trabajo, y por ende llegan a casa y empiezan a cargar o llevar toda esa molestia y esa situación y va rompiendo vínculos, van generándose brechas, vacíos, distanciamientos. Entonces, ese mayor desánimo se apropia de cada una de las personas. Había unos indicadores que tenían en el estudio que desarrollaron del porcentaje de emprendedores, que creo que era alrededor del 75% en América Latina, que sufren estrés. Ahí, ¿cuáles serían esas consideraciones que cada emprendedor tendría que, o startups, tendrían que empezar a tomar en cuenta? Y que creo que también se extrapola a las empresas y a las personas que trabajan ahí, en términos también de innovación, de salud mental. Mira, muchas gracias por preguntar esto. Creo que primero, pensando en la vida del emprendedor, eh, nosotros en The Wellbeing Project trabajamos con emprendedores sociales y también en emprendedores de impacto y hemos hecho investigaciones en ambos rubros y la verdad es que las cifras son similares. O sea, uno pensaría a lo mejor que emprendedores de impacto como levantan tanto capital y eso, pues la vida puede ser muy estresante. Sin embargo, los emprendedores sociales también enfrentan muchos retos y de hecho uno de los principales que ellos presentan es la presión financiera Así también, ¿no? es. Entonces, no importa quizás si tu emprendimiento es for profit o para ganar, generar dinero o es para ayudar, de todas maneras la presión financiera está y esa es la principal causa de este agotamiento. ¿Por qué? Porque la salud financiera y principalmente en la región, en los estudios que nosotros hemos hecho, es justamente el pie del que cojea todos. Todos. No importa de qué sector estemos hablando, estos hábitos de ahorrar, de tener una estabilidad, no son comunes en la región y no solamente porque las personas no tengan la cultura claro que lo saben y la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, la gente sabe hacer un presupuesto, la gente sabe incluso que tiene que ahorrar, pero la pregunta es, ¿no? ¿Y por Lo qué no lo haces. haces? Si eso al Ajá. final es el principal problema de estos estresores, ¿no? Y hablamos de nuevo aquí de todos los sectores, emprendedores sociales, emprendedores de impacto o gente que trabaja en organizaciones. Y, y muchas de la respuesta a esto es el entorno, ¿no? El entorno es muy importante y esta falta en todo lo que somos, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en una plantita, no importa qué tanto la riegues, si en realidad está en un desierto, a lo mejor no va a nacer, ¿no? No va a salir de la semilla. Y lo mismo pasa con los emprendedores o la gente en general de la región. Si no estamos en un entorno en el que nos sintamos seguros,
eh, en todos los Así aspectos, es. va a ser difícil que también podamos destinar o guardar dinero para las emergencias. Porque, ¿qué pasa? Bueno, en entornos como en los nuestros, las emergencias les pasan todos los días. Así es. Entonces, creo que hablando, por ejemplo, del ecosistema de impacto, en donde quizás podamos ver estas diferencias más claras y en donde yo creo, por ejemplo, que se romantiza mucho la idea de, ah, ya no voy a tener un jefe o ya no voy a pertenecer a una organización, entonces voy a hacer todo con mis tiempos y voy a poder por fin priorizar mi Eso. bienestar. Lamentablemente no sucede porque los emprendedores, justamente al estar en este entorno, enfrentan altos índices de incertidumbre, tiempos muy ajustados y jornadas muy largas de trabajo, que no son sostenibles. Ujú. Y vemos emprendimientos que logran levantar un capital impresionante y que, sin embargo, el líder, en el momento en el que ya no puede más, el emprendimiento se cae. Así es. Y por eso es que invitaría yo a pensar en el bienestar como algo integral. Porque hay un estudio muy famoso y bueno, y eso es una gran fortaleza de la región que me gustaría resaltar. Hay un estudio muy famoso que es el estudio de la felicidad de Ah, Harvard, que es el estudio que ha durado más años. Y en ese estudio se revela que la fuente de la felicidad y de la salud es la calidad de las relaciones que tienen los humanos. Y por eso, al ver al bienestar como algo integral en donde vale la pena atender la dimensión familiar, espiritual, física, económica, laboral, entonces es que se teje una red así y es. todo se vuelve más fuerte. Yo podría pensar que por ejemplo, la vida de los emprendedores lamentablemente termina siendo una vida muy solitaria, eh, en donde ellos dedican por todo su propósito y toda la Pasión pasión que que le tienen por tienen. ese bebé que Ajá. están creando, um, descuidan otros aspectos, ¿no? Y el entorno, o sea, por ejemplo, todas estas rondas de capital que hacen son muy demandantes y evitan que cuiden de esos otros aspectos de su vida y esa red termina con unos huecos muy grandes. Y bueno, lamentablemente la vida del emprendedor termina siendo bastante solitaria y, y de esa forma pues termina desgastándose a nivel mental y a nivel emocional, porque no es lo mismo llegar de tu trabajo, de tener un día quizás muy duro y llegar tu, con tus padres, si es que vives con ellos, o con tu Mm. pareja, o con tu hermano, o con tu roomie con el que vives, no sé, y decirle, mira, tuve un día espantoso y me pasó esto, esto y esto, a llegar a tu casa y estar tú solo y Poder no poder hablar con nadie. Eso hace que estemos, digamos que rumiando que como las siga vacas el toda. pensamiento. Sí, sí, y que en realidad de poderle dar una solución o por lo menos desmenuzarlo en partes, lo sigamos incluso acrecentando y eso es una falta de estrés. Es una causa de estrés. No solamente, y bueno, podemos pensar en el emprendedor porque ahorita dije que su vida era solitaria, pero podemos también pensar en cualquier trabajador. Así es. Aplica, aplica a todos y ya luego mencionaste, la mente, ¿no? La mente no te discierne lo que es realidad o no, lo que vas pensando ahí, lo que vas poniéndole de pensamientos, es algo que va tomándolo y haciéndolo como que, oye, esto pasa. Y es como aprender a poner un alto, a cortar, a identificar esa calidad de pensamientos que vamos teniendo. Y algo que desde Múltiples Esencias, que es esta comunidad que invitamos a todos los que nos están, todos y todas que nos están mirando a sumarse, a ser parte, es donde los miembros pues vimos estas esencias que formamos parte de la comunidad, de que efectivamente no podíamos seguir así como seres humanos, como individuos, viviendo de un modo tal que sacrificamos alguno o varios tipos de bienestar en nuestras vidas.
porque el éxito no está en lo material, en lo económico, porque nos vemos aislados, nos alejamos unos de otros y cuando logramos ese éxito económico, después con quién lo disfrutas o está a costa de qué o qué es lo que vas atrayendo o arrastrando a todos. Hablamos de sabiduría ancestral porque la sabiduría se define como ese conocimiento generado a través de la experiencia, de lo que vamos viviendo, de lo que vamos sintiendo, cómo conectamos con aquella intuición, aquella voz interior que nos va diciendo, para, no, aquí no es. Tienes que dar una pausa, porque si no el cuerpo después te empieza a manifestar todo aquello que vienes ahí cargando y acumulando. Y es algo que ancestral porque nuestros ancestros, las personas que han vivido mucho antes que nosotros, tenían un alto nivel de conexión con su ser, con la espiritualidad, reconocerse como parte de un todo, como una conexión con la naturaleza. Cuánto bien nos hace cuando estamos en algún espacio que a algunos le puede gustar más la playa, la montaña, el campo, pero la naturaleza nos llega a calmar, empezamos a conectar, a apreciar y volver a esa esencia de ser que hemos olvidado y buscamos traer. Ya es por eso que estamos organizando y se da este espacio de la segunda cumbre de bienestar en la cual ustedes van a acompañarnos. Y es algo maravilloso porque sabemos que es un evento muy innovador, es el primero que se da así a nivel regional, a nivel Latinoamérica, donde integramos bienestar, economía, y hacerlo en Perú, que tenemos tanta riqueza, tanta sabiduría por las diferentes culturas que conformamos y que nos ayuda a unir, a cerrar brechas cuando nos empezamos a valorar y a ver. Pero algo que suele pasar, y como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo, a veces nosotros localmente no tendemos a apreciar lo que significa una práctica de sabiduría ancestral. Puede ser un pago a la madre tierra, poder sanar y poder tener el equilibrio con los cuencos, poder hacer tai chi, poder conectar con las plantas sagradas como la ayahuasca, San Pedro, diferentes prácticas, la meditación, que es algo tan clave y que también nos ayuda a ese equilibrio, a la respiración. Pero ¿qué es lo que estás viendo a nivel global? ¿Cómo le están prestando atención a estas prácticas ancestrales en las cuales como que es, oye, efectivamente, ese es un poquito el camino para lograr ese equilibrio entre lo material, lo físico y lo espiritual? Fíjate, Jenny, que yo desde The Wellbeing Project he tenido la oportunidad, al ser una organización global, he tenido la oportunidad de comparar justamente cuáles son estos rituales, ¿no? O sea, qué son estas cosas que la gente hace y que le hacen sentido de acuerdo al lugar en donde vive. Nosotros hicimos el año pasado 5 eventos regionales, uno de ellos en Bogotá. Ese fue, digamos que el que sucedió para Latinoamérica en español. Ujú. Tuvimos otro en Sao Paulo, que fue para Latinoamérica, pero en portugués. Hubo otro en Estados Unidos, otro en Senegal, en África, y otro en Bélgica. Eh, este año tendremos 15. Wow. Y, y un gran aprendizaje que tuvimos nosotros en esa primera serie de eventos del año pasado, nunca habíamos hecho eventos regionales, nunca se nos había ocurrido, de hecho todo nació porque nosotros hicimos un primer evento global y la gente que asistió a esa serie de, pues sí, de conferencias y de días que planeamos en conjunto en Bilbao en 2022, dijeron muchos que su región no estaba representada. Ay, no te Entonces, creo. sí, y fue muy cool investigar con ellos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo relevante para la región? Ujú. ¿No? ¿Cómo podemos hacer algo que sea útil y que haga sentido, principalmente para las personas que están ahí? Porque sí, quizás aprendimos increíbles cosas de la India y otras increíbles cosas de África y otras increíbles cosas de Latinoamérica, pero muchas hay que no solamente trasladarlas, sino hay que tropicalizarlas. Y además, creo que tenemos que ver desde una visión un poco más sustentable el detectar qué es lo que ya existe ahí y no
La reinventar la rueda. rueda cada vez que queremos hacer Así algo, es. porque eso requiere mucho esfuerzo, requiere práctica, requiere error, y hay cosas fabulosas que ya existen y que solamente es materia de traerlas a la luz o a lo mejor investigarlas o a lo mejor adaptarlas un poco a la modernidad, no sé. Pero una particularidad que yo vi en la región y que creo que es una gran fuente de fortaleza y de salud es que justamente en estos estudios, tanto en el de emprendedores de alto impacto como el de emprendedores sociales, la práctica de salud o la buena práctica más común de todos era las actividades en la familia. Nosotros en Latinoamérica, eso nos hace muy fuertes y eso nos hace muy felices. El hacer cosas juntos, el tener estas reuniones sociales. De hecho, me impresionó ver las cifras de más del 60, incluso casi 70% de las personas que contestaron nuestra encuesta afirmando que eso les traía bienestar, ¿no? O sea, el estar, pasar rato con su familia, pasar rato con amigos, practicar también una alimentación Saludar. sana. La verdad es que la naturaleza en Latinoamérica es increíble y lo que la madre tierra nos puede dar es maravilloso y es una medicina. También las personas hacen ejercicio. Afortunadamente tenemos un clima casi en toda la región que es muy propicio para que salgamos incluso a hacer actividades físicas al exterior, que es doble, ¿no? Conexión de naturaleza más de ejercicio. Y esta conexión con con la naturaleza, con creernos parte de algo más grande, también es una gran fuente de salud y es una gran fortaleza de toda Latinoamérica. Eh, Creo que, bueno, la verdad es que para nosotros esto de los rituales es un tema muy relevante. De hecho, es un tema que acabamos de empezar a estudiar a finales del año pasado junto con la Universidad de Georgetown. Y nosotros le llamamos pertenencia ecológica. Y la verdad es que nos hemos enfrentado al reto de que cuando decimos pertenencia ecológica, la gente se va directo a la protección del medio ambiente y pensar en el calentamiento global y el uso eficiente de recursos y proteger a la fauna y la flora. Y pertenencia ecológica sí es eso, pero va más allá. Incorpora justamente lo que tú dices, porque nosotros utilizamos el término ecología desde qué es lo ecológico, es todo lo que nos rodea, Así. ¿no? Y la pertenencia es ese sentido de necesario del ser humano, que es inherente de la humanidad, y, y explora justamente la pertenencia ecológica, esas conexiones que quizás en algún momento existieron, pero que también se han perdido, no solo con la naturaleza que nos rodea quizás en este momento, sino también con nuestra sociedad, con nuestras familias, con nuestra cultura y con nuestros rituales, ¿no? O sea, y que pueden ser ancestrales o pueden también ser más modernos, ¿no? Todo está en buscar esa conexión y encontrarle el significado, porque ¿quién no se toma un cafecito en la mañana? Ay, Y cómo no conectar con de dónde vienen esos hacer. ingredientes, cómo no conectar con el sabor, los olores, cómo no conectar con esos recuerdos de tu abuelita que quizás te hacía el café, que quizás en la fiesta de, no sé, de la familia se hacía de tal forma. Y ese es justamente, ¿no? Sentirte parte de algo más grande, encontrarle un significado, encontrarle algo más allá a, a la vida, ¿no? Y ser parte, tú sentirte parte de todo eso. Exactamente. Y, y fíjate que hablando lo que ven en otros continentes, de la fortaleza latinoamericana, ¿no? Hablabas de las plantas sagradas y justamente esas experiencias, yo creo que es nuestra responsabilidad eh, traerlas a la luz de forma responsable, porque hay muchas personas que buscando justamente esta sabiduría ancestral se enfrentan con experiencias que no son las adecuadas, Correcto. ¿no? De gente que quizás no está preparada para guiar los rituales, que a lo mejor la experiencia no se hace de una manera respetuosa o no se hace con con la verdadera finalidad de sanar y de encontrar algo más, ¿no? Más allá Más de allá ti, de no, ti. no solamente.
exacto. Entonces, nosotros somos muy ricos en esto y creo que es por eso mismo nuestra responsabilidad el estudiarlas, el conectarlas, el resignificarlas, porque también hay mucho tabú en Sí, muchas zonas alrededor de esto, cuando en realidad pues fue una gran fuente de medicina durante siglos, ¿no? y lo sigue Entonces, siendo. Ujú. exacto, encontrar esa resignificación, encontrarle el valor, adaptarlo a nuestra realidad actual, es una tarea, no es fácil. Sin embargo, creo que a través de justamente hacer conciencia, tener esta apertura hacia, bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero si tenemos esa apertura hacia afuera, creo que también podríamos explorar tenerla hacia Hacia adentro. adentro, así es, ¿no? Recuerdo mucho una imagen de un meme o un aviso que salió en Perú, que era todas las personas, ¿no? De la costa de Lima, en particular, había las personas del departamento de Lima, que es la capital, mirando hacia afuera, hacia el mar, pero pocas veces miramos hacia adentro, hacia lo que hay dentro de nuestro país, ¿no? Y esto ya abarca cualquier país. Lo importante de mirar hacia esa riqueza que tenemos dentro de nuestro país, dentro de nuestras organizaciones, de nuestra comunidad, pero sobre todo la base, la nuestra, mirarnos hacia adentro, a esa conectar con ese ser maravilloso que somos, pero lo hemos olvidado y que nos lleva a que cuando tenemos situaciones o momentos donde que tenemos que sacar todas las herramientas necesarias para mantenernos estable, para estar en equilibrio, para poder enfrentar las situaciones desafiantes, es la única en la cual podemos empezar a confiar. Pero para eso nos lleva a tener ese coraje de conocernos y que los emprendedores, las organizaciones, pues puedan tener los resultados que anhelan y que no es netamente la parte económica. Es una importante, sí, porque hay que ser responsables con la sostenibilidad del negocio, con los clientes, con los colaboradores, los proveedores, pero todo parte de uno, ¿no? En enfrentar toda esta situación que hoy está convulsionada, pero que para mí es un espacio y un tiempo que nos lleva a apreciarnos, a revalorarnos, a vernos con más gratitud, con mayor humildad. Y estos son algunos de los temas que vamos a tocar en la segunda cumbre. Ya vamos a estar finalizando este live maravilloso. Gracias, Nanda, por tu tiempo, tu compartir, tu energía súper potente. Porque creo que eso también hemos olvidado, ¿no? De qué energía nos rodeamos, qué energía emanamos nosotros. Y eso va un poco, es uno también de los temas, vamos a hablar de energía en la segunda cumbre, quien aún no la conoce o no sabe, en el link de la bio de Múltiples Esencias, ahí van a poder encontrar mayor información. Es el 18 de septiembre, es un full day, sepárenlo, coméntenlo también en sus organizaciones, porque es algo que va para que cada uno de nosotros pueda probar diferentes herramientas y conectar con aquella que le hace sentir mejor y salir un poquito, aprender. Hace unos días estábamos en un live también donde lo que resonó mucho fue el desaprender para aprender. Y en este live lo que me llevo es recordar que pertenecemos a algo más, que el hombre, el ser humano, no está en la cabeza de todas las especies, sino es parte de todo, del todo. Y eso es hoy lo que esta pertenencia ecológica, esta forma en la cual nos vinculamos unos a otros y con las especies que tenemos, es tiempo de recordarlo. Y no por nada, estamos haciendo este live hoy, 8 del 8 del 8, que es el 8, numerología, es una de las herramientas que también vamos descubriendo. Yo también descubrí hace poco. El 8 representa el equilibrio entre lo físico, lo material y la espiritualidad. Y eso es a lo que vamos, a volver a conectar con uno mismo. Y este sábado vamos a tener también una tarde consciente. Cuando nos visites también vamos a organizar alguna, mi querida Nanda, o te visitemos. Y es algo maravilloso porque ahí vamos a tener numerología, flores de Bach, lectura de hoja de coca, mindfulness y bueno, una alimentación saludable también, porque cuerpo, mente y espíritu, el equilibrio es lo que nos genera un bienestar. Nanda, tus últimas palabras para ya ir dejando este live maravilloso. Gracias a todos quienes se han reunido. No sé por ahí si hay alguna pregunta, pero queremos un poquito respetar los tiempos.
Claro, sí, fíjate que me encantaría decir que en el momento en el que nos vemos a nosotros mismos es también el momento en el que podemos ver al otro. Eh, entonces, es justamente la forma en la que podemos encontrar estos momentos de respeto y de admiración hacia los demás. Eh, yo pues tuve la fortuna de ser criada en dos culturas, yo soy venezolana, mexicana, entonces he tenido justamente esta oportunidad de ver estos contrastes, digo, 100% latina, pero he sido capaz de apreciar estas diferencias y también de verme con estas riquezas, ¿no? de ambas culturas. Entonces, creo que me encantó platicar contigo, Jenny. Ya muero de ganas por ir a Perú. Sí. Este, y, y mi invitación última sería utilizar el bienestar y verlo como algo integral. Porque si bien al principio del live hablé sobre cómo la salud física puede impactar a la salud mental y la salud económica, etcétera, también quiero enfatizar en que se puede hacer en el sentido contrario, o sea, también se puede mejorar. Si nos empezamos a alimentar, por ejemplo, de una manera responsable, mejor, podemos ayudar a mejorar nuestra salud mental. Hay muchos estudios que hablan sobre la microbiota y cómo nuestras neuronas del intestino tienen una conexión directa con nuestras neuronas de la mente, del cerebro, pues. Y entonces podemos hacer justamente esto a la inversa. O sea, si no lo logramos quizás con de arriba para abajo, bueno, podemos explorar hacerlo de abajo para arriba o podemos empezar a hacer esas pequeñas acciones económicas para darnos cierta paz, ¿no? Tener ese ahorrito por aquí, ahorrito por allá, quién sabe, alguna inversión, algún proyecto, y que nos dé esa tranquilidad y que también nos lleve a sentirnos mejor, comer mejor, hacer más ejercicio. O sea, tanto afectan para mal como también afectan para bien. Entonces mi invitación es, hagan esas pequeñas acciones que crean que les va a hacer bien y no importa si son chiquitas, no importa si son un día, porque justamente no debe de ser un estresor el decir, ay, es que hoy no medité, ¿no? Y que eso de No, verdad sea una cosa de estrés. No, al contrario, todo suma, todo cuenta y la idea es intentar probar cosas nuevas. Si esto no es para ti, tu amigo te dijo que quizás la meditación era lo máximo y a ti no te sale meditar, no medites, no pasa nada, así puedes es. hacer mil cosas. Exactamente, volver a esa mentalidad y a ese espíritu de descubrir, de probar e ir viendo qué es para ti y sin ninguna expectativa, libre de expectativas, aprendiendo a fluir, agradecer todo lo que se nos presenta adelante, que estoy segura y lo he vivido, todo sirve para hacernos crecer como personas y de ahí seguir enfrentando todo. Así que nada, ha sido un placer conocerte por aquí, conversar, aprender contigo y vamos a tener más de las informaciones de The Wellbeing Project en la segunda cumbre de bienestar el 18 de septiembre, así que ahí los y las esperamos. Linda noche para cada uno de ustedes y nada, muchísimas gracias Nanda por tu tiempo, tu espacio de corazón y ya nos vemos prontito en algún lugar del mundo. Estoy segura que sí. Claro que Gracias sí, a Jenny, nos todos los que vemos. se han podido sumar, gracias. Dice todo sirve para hacernos crecer, exactamente. Siempre tengámoslo en mente, en el corazón y con eso, así como nosotros crecemos, el que está al lado también y ser más compasivos. Gracias, linda noche, ya nos vemos. Adiós.